Vamos a abrir en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús una vez más, por tantas bendiciones recibidas, por la manifestación de tu Espíritu Santo y por el privilegio que tenemos nosotros de estar aquí en este día, mencionar tu nombre, entender lo que esto significa y poder gozarnos delante de ti con gran alegría. Ahora hemos leído tu palabra, tu bendita y santa palabra que nunca nos hace faltar. Nuestro ruego es que tu Espíritu Santo bendito nos ilumine de tal manera que podamos entender todo lo que tú nos hablas, que podamos discernir lo que tú nos hablas. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Gracias te damos, creyendo que sí lo harás, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen sus asientos, mis amados hermanos. Amados hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra del Señor en el que dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos hablado muchas veces acerca de este pasaje, sobre todo cuando hablamos de la doctrina de la justificación. Miramos así, pasando así por encima, lo que dice que son pecadores. ¿Para quién es esto? ¿Quiénes son los que fueron hechos justicia de Dios? Para los que se hacen liberación. ¿Quiénes son los que fueron hechos justicia de Dios? Porque alguien que Dios lo hizo justicia de él no necesita liberación. Y todas esas cosas tan raras que se han introducido. Pero yo quiero que a través de este pasaje hoy nosotros podamos ver el caudal inagotable de las riquezas en gloria a la cual Dios nos ha llevado por haber creído en Jesucristo. Nosotros hablamos nosotros de que fuimos escogidos, ¿verdad? De que somos escogidos. La Escritura lo dice. Bueno, miramos hacia el Antiguo Testamento e Israel también es escogido de Dios. Nosotros miramos en sus comienzos, después que sale de la esclavitud de Egipto, como nosotros también salimos de la esclavitud del mundo. Egipto representa al mundo y nosotros también salimos de la esclavitud del mundo. Amén. Entonces vemos a Israel en el desierto. El libro de Números relata el peregrinaje de Israel en el desierto y vemos cómo Dios estableció todas las cosas, cómo puso a Aarón como el sacerdote, cómo dio el tabernáculo, cómo, ¿no es cierto?, dio el lugar santísimo, el lugar santo y todas las cosas que estaban en el tabernáculo que tienen que ver todas con la figura de un hombre que es Jesucristo. Cuando miramos esas cosas, y tan tremendo es, si nosotros queremos encontrar todo cuanto a la vida que Dios hemos recibido, tenemos que ir a la carta del apóstol Pablo, al Nuevo Testamento. Pero si queremos ver cómo Dios ya había planeado todas estas cosas a través de los tiempos antiguos, vamos al Antiguo Testamento y encontramos todo lo que era figura, porque el tabernáculo era figura de lo que había de venir, y vemos todas las cosas, cómo sucedieron, cómo Dios traía, porque era su pueblo, y que hoy tiene que ver con un hombre Jesucristo y con todos nosotros. Cuando Israel venía por el desierto, bueno, Dios le dio primeramente la ley.
Después le mostró a Moisés cómo hacer el tabernáculo y Moisés lo hizo hacer así. Nosotros miramos, estaban en el desierto. En el desierto, por supuesto vemos, no había ningún tipo de herramienta que hoy hay que se inventó. No había luz eléctrica, no había absolutamente nada. Y cuando pensamos cómo hicieron el tabernáculo, cómo hicieron el candelabro, cómo lo hicieron, la forma que lo hicieron a martillazo. Dios dice que puso un espíritu de inventar en dos para que inventaran las cosas. ¿Qué tan tremendo es? ¿Qué tan tremendo es pensar en esta cosa? Porque tenemos que mirar, porque debemos nosotros confiar más que Israel. Entonces vemos a Israel en el desierto con el tabernáculo. Y vemos cómo Dios estableció lo que iban a trabajar en él. Tomó a la tribu de Leví cuando se consagró, después que ellos hicieron el becerro de oro. Cuando Moisés volvió del monte de estar en la presencia de Dios con las tablas de la ley y vio lo que pasaba, se paró en la puerta del campamento y dijo: los que estén por Jehová, júntense conmigo. Y dice que la tribu de Leví dio un paso adelante, pero venían 12 tribus. Entonces le fue dada la orden, como lo relata el libro de Éxodo. Fue dada la orden. Y así consagraron su vida, ellos pasando por el campamento y matando a padre, a madre, a hijo, a hermano, al que fuera que se había rebelado contra Dios. Cuando terminó estas cosas, Moisés le dijo: hoy os habéis consagrado al Señor. Y después que ellos se consagraron, los llevaron a la purificación. Y después que fueron purificados, los llevaron a trabajar a los levitas en el tabernáculo de reunión. Pero ellos no podían entrar al lugar santísimo. Y le repartió el trabajo a cada uno de los hijos de Leví, Gersón, Merari y Coá. Cada uno tenía un trabajo. Le dio el lugar a donde iban a habitar alrededor del tabernáculo. Nadie eligió nada. Israel en el desierto es algo tremendo. Yo cuando me pongo a pensar y a meditar en ello, qué espectáculo habrá sido a los ángeles, al diablo y a todo el mirar desde arriba, el orden con que Dios había establecido para que se hagan todas las cosas. Qué cantidad de carpas había allá en el desierto, la cantidad de gente. Sin embargo, cuando daban la orden de marchar, porque nadie se iba cuando quería. Y esto miremos, y esto tiene que aprender todo, porque la dirección de Dios no ha terminado todavía. Miremos cómo estaba la nube, mientras la nube estaba quieta, todos quietos. Cuando la nube se marchaba, se tenían que marchar todos. Ahora mire, esa cantidad tan tremenda de carpa y todo, si todos se levantaban a la vez, ¿qué hubiera sucedido? Sin embargo, Dios había establecido un orden de marcha. ¿Quién era lo que iban a ir primero? ¿Ah? ¿Quién era lo que iban a salir segundo, después? Y todo, ¿y por qué? Era pero tan ordenado todo, que yo pienso qué espectáculo habrá sido ver el movimiento cuando esto ocurría. Nosotros vemos en la Escritura cómo le da a uno para, como a lo de Gersón, de atender todo lo que tenía que ver con las pieles, con todas esas cosas, a lo de Merari, todo lo que tenía que ver con las cuerdas, los coatitas, con todo lo que tenía que estaba dentro del santuario, que tenían que cubrir todas las cosas. Lo que tenían que cubrir todas las cosas era el sacerdote y sus hijos. Nadie podía mirar nada de lo que había en el lugar santísimo. Nadie, el que lo veía, moría. Y Dios le encargó y le dijo que cubrieran bien, porque no veía esa cosa, que cuando levantaran algo, vieran algo del lugar santísimo, porque morían. ¿Qué tan tremendo era? ¿Qué valor tenía poder tocar algo de ahí? ¿Qué tanto valor tenía poder tocar algo de ahí? Y le decía hasta con qué lo tenían que envolver. Miramos, tantas cosas. La marcha de Israel por el desierto, vemos hasta que llega
y lo introducen en la tierra prometida. Vemos lo que ocurre en los campos de Moab, que adoran dioses ajenos y cuántas otras cosas. Miramos, todo ese privilegio tenían ellos, el agua que sacaban de la roca, que lo seguía, y Pablo dice que era Cristo, el maná que caía cada mañana, que también tiene que ver con Cristo, el pan que descendió del cielo, la nube que los cubría, y bueno, y todas esas cosas. Sin embargo, el corazón de Israel siempre estuvo en contra del Señor, siempre fue inclinado hacia el mal. A pesar de todas las cosas, a pesar de la ley, a pesar de todos los privilegios que tenían, de todas las cosas, su corazón siempre estaba inclinado hacia el mal. No era Dios el que lo sacó de Egipto, no era Dios el que abrió el mar rojo, no era Dios el que hizo temblar las montañas allá en el monte Oré, no era Dios el que le dio la ley, no era el que ponía la nube, no era el que ponía la roca para que saquen el agua, la columna de fuego de noche, no era el que largaba el maná cada mañana, enviaba para que ellos se alimentaran, y una cosa tan liviana tenía tanto poder nutritivo que con eso bastaba. ¿Quién se murió desnutrido o de hambre en el desierto? Murieron de viejo y de cuantas otras cosas, pero no murieron de hambre. Miramos, pero el corazón siempre estuvo inclinado hacia el mal. ¿Qué tan tremendo? Lo introdujo en la tierra prometida. Antes de cruzar les encargó que no tuvieran dioses ajenos. En la ley y en el mandamiento le dio: no tendrás dioses ajenos. No vieron todo lo que Dios hizo con ellos. Sí, sin embargo, entraron a la tierra prometida y se contaminaron con el resto de las naciones. En vez de ser un ejemplo para ellos, se contaminaron con ellas. ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué tan malo es el corazón del hombre? Era un pueblo escogido de Dios. Dios había escogido esa descendencia en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y era su pueblo, y a ellos solamente se les manifestaba. ¿Y de qué manera se manifestó? Permitió que tuvieran de esclavos en Egipto, que se multiplicaran allá, para después sacarlos, para que pudieran conocer entre la libertad y la esclavitud. Y lo me llevó al desierto, ¿para qué? Para que aprendieran a depender de Él, para que aprendieran a confiar en Él. Pero sus corazones siempre estaban inclinados al mal. Lo vemos a través del desierto. ¿Cuánta mortandad hubo en el desierto a causa de esto? Y ya aún tanto para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida, 22.000 en un solo día murieron. Se contaminaron con las mujeres de Moab cuando Balán dio ese consejo y se inclinaron ante dioses ajenos. ¿Quién los traía? ¿Quién los alimentó en el desierto donde no había para comprar absolutamente nada? No se le gastaron sus vestidos, no se le hincharon sus pies. Pan de noble comió el hombre, dice. Aún lo provocaron. El Salmo 78 habla acerca de esto. Dice que lo provocaron y dijo que el que abrió el mar rojo podrá poner mesa en el desierto. ¿Cuántas veces lo provocaron a ira? Aún Esteban, cuando hace su defensa, cita los pasajes de los profetas y dice: ¿acaso me ofreciste sacrificio y víctima en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moló, la figura de vuestro Dios Refrán que te hiciste para adorarla. 40 años en el desierto, ¿no le ofreció sacrificio a Dios? Ya de entrada se hicieron el becerro de oro. ¿Qué había en los corazones? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Y miramos, pero aún así, de todas formas, Dios cumplió su palabra y los introdujo en la tierra prometida. Le repartió la tierra. Estaban todos ahí. Y se inclinaron su corazón para el mar siempre, dejándolo a Dios y adorando dioses ajenos. Terminó haciendo desaparecer a las 10 tribus de Israel. Se las llevaron los asirios y hasta el día de hoy nunca más volvieron. Y aún así Él dice, Dios en su palabra, que Él iba a pensar que Judá al verlo se iba a arrepentir y volver en su corazón. Y dice la Escritura que lo hizo peor que los otros. Y Dios los envió también por 70 años a Babilonia. Pero como había una promesa a Abraham y Dios no va a dejar de cumplir lo que promete,
Y como Abraham le obedeció y creyó en él, no podía dejar de cumplir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo de vuelta a Judá. Por eso, los judíos es la única tribu que está. Bendito su nombre. Les dio todo ahí en su tierra, tenían el templo, tenían todo hasta la venida de Jesús. Y vemos cómo estableció los sacerdotes y todo aquello para que enseñaran a su pueblo. Amén. Y también vemos lo que pasó. Vino Jesús, no lo conocieron. Le dio la ley como una forma de vida para que sean ejemplo ante los ojos de las naciones. Sin embargo, ellos seguían con su idolatría, con su maldad. La Escritura dice, relata, parece mentira que esas cosas hubieran en el corazón de los hombres y conocían a Dios. Yo, meditando en esa cosa, me pregunto, si Israel, que tenía la ley de Dios, que tenía la ley, que tenía la forma de vida en la ley y cuántas otras cosas que Dios había dado eran así, ¿cómo sería el resto de las naciones? ¿Qué habría en los corazones de la gente? Porque no tenían ley, no tenían nada, no conocían a Dios, ni tenían promesa, ni nada de Dios. ¿Qué sería? Sin embargo, vino Cristo. Vemos lo que sucedió. Amén. No lo recibieron. Estando Él ahí, haciendo los milagros que hizo, hablando la palabra con la autoridad que hablaba y todas las cosas como nosotros conocemos a través de los evangelios. ¿Qué tan tremendo fue? Que lo crucificaron. Cristo murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en el día de Pentecostés envió el Espíritu Santo y todos los que entonces creen en Él, Él viene a morar en ellos. Después Dios llama al apóstol Pablo y le da la revelación de lo que los otros apóstoles no tenían en cuanto a la formación del cuerpo de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo acá en la tierra y cuál era el rumbo hacia donde Él iba a llevar a la iglesia. Amén. Y nosotros miramos las enseñanzas del apóstol Pablo, miramos todo y vamos hacia el final y vemos el milenio, el arrebatamiento primero, después el milenio, el juicio final y la iglesia en la ciudad de oro. Ahora miramos, nosotros leemos acá que Dios no hizo justicia de Dios en él. Para eso tuvo que pasar algo muy tremendo, lo cual aparentemente la iglesia prefiere ignorar. Los otros días leíamos en un comentario acerca del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, y el comentarista decía que no debemos nosotros sondear los sufrimientos de Cristo. No sé por qué dice eso. Pero acá dice que al que no conoció pecado lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros miramos la Escritura y dice que Él cargando su cruz, dice Juan. Los otros dicen que Jesús cargó la cruz. Cuando dice cargó la cruz se refiere a la cruz de madera. Cuando habla de su cruz, es la cruz. ¿Cuál es la cruz de Cristo? Todos nosotros. Dios cargó sobre Él a todos los pecadores y aún, como dice acá, lo hizo pecado. Y nosotros tenemos que conocer verdaderamente el valor de esto, porque se lee, pero nunca se piensa y se medita, porque nosotros ahora vamos a ver lo que somos y vamos a ver lo que fueron los del Antiguo Testamento, lo que somos nosotros ahora, pero hubo un lugar a donde se hizo posible que nosotros alcanzáramos todo lo que ya tenemos y lo que vamos a tener y que los que quedaron atrás nunca lo van a lograr. Miramos, y dice, al que no conoció el pecado, lo hizo pecado. ¿Sabe lo que eso significa? Cuando Cristo estaba allí en la cruz, Él tuvo dos juicios.
todo el mundo ve el juicio de los hombres. Ese fue un juicio político, por envidia o por lo que sea, como la Escritura dice que por envidia lo entregaron, que porque él decía ser rey, porque había un rey que era César, y bueno, cuanto que quiera. Los judíos, los romanos, no lo crucificaron a Cristo para que quite el pecado, lo crucificaron para sacárselo del medio, porque él decía ser un rey. Amén. Ese fue el juicio político. Lo mataron por eso. Pero cuando él estuvo en la cruz, también sufrió el otro juicio, que es el juicio penal. ¿Cuál es el juicio penal? El que demandaba la ley. ¿Qué? Que el pecador debe morir. La paga del pecado es muerte. No es solamente que Dios cargó a todos los pecadores sobre él, sino que, como dice acá, lo hizo pecado. Es decir, que a Cristo lo hizo el mal ese que entró por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, lo hizo a Cristo. Es decir, que el comienzo del mal en el mundo fue el pecado. Bueno, Dios lo hizo Cristo pecado. Ahora, piense usted, piense. ¿Sabe lo que es para alguien que jamás pecó, que no tiene huella en él de pecado, ni tuvo ninguna experiencia con él, que de pronto lo hagan pecado? Usted lee, lo hizo pecado y lo lee como si fuera cualquier cosa. ¿Qué pasaría si a una doncella que jamás tuvo contacto con hombre, la agarraran, se la llevaran y la obligaran a prostituirse? Hasta podría llegar a suceder que a causa de su naturaleza carnal le entrara hasta a agradar hacerlo. Pero Cristo no tenía esa naturaleza con ese sentir. Él nunca había pecado, no tenía la experiencia del pecado en su vida, a pesar de haber sido tentado. Pero Dios lo hizo pecado, y cuando lo hizo pecado y el pecado de todos los hombres estuvo sobre él, él derramó el juicio sobre él. Los juicios sobre él. Ese es el juicio penal. La paga del pecado es muerte. Eso no lo vio nadie. Eso no lo supo ni Pilato, ni lo supieron los sacerdotes, ni nadie lo supo. Por eso que los evangelios no lo relatan. Solamente dice, hubo tinieblas sobre la tierra, desde la hora sexta a la hora novena. Ahí entró Dios en juicio con el pecado y con los pecadores. ¿En quién? En la persona de un solo hombre, Jesucristo. Por eso es que no tienen ni idea de lo que están haciendo y de lo que le espera a aquellos que enseñan al pueblo de Dios que ha creído, se ha bautizado y nacido de nuevo, que son pecadores. Acá dice, lo hizo pecado. ¿Murió Cristo en la cruz? Entonces el pecador y el pecado fue ejecutado. Si no, no estaríamos en el tiempo de gracia y no podría haber Jesucristo haber reconciliado todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, con Dios. Si el pecado no hubiera sido quitado del medio, no podía reconciliarse con Dios nada. Esto nosotros lo tenemos que entender, porque pregúntese, porque después encima recibió el juicio como si lo hubiera sido en verdad. Por eso es que gritó, ¿por qué me has desamparado? Porque cuando el pecado, cuando los pecadores estaban sobre él y él mismo lo hizo pecado a Cristo, Dios no tiene ninguna relación con el pecador ni con el pecado. Entonces aquello, yo y el Padre uno solo somos, se acabó. Ya no era Jesús el Hijo de Dios, sino era el pecado y todos los pecadores en él. Entonces ahí vino el juicio de Dios sobre los pecadores y sobre el pecado. Lo ejecutó, quedó satisfecho Dios, sí que quedó satisfecho. ¿Ve? Ahora, miremos hacia atrás. ¿Podría entrar al lugar santísimo cualquiera
de los consagrados como los levitas al lugar santísimo, no podía entrar. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote y primero tenía que ofrecer sangre por él y después él ofrecer por el pueblo para hacer mención de los pecados, para recordar los pecados. Para eso entraba. Hacían memoria de todos los pecados. Entonces con el derramamiento de la sangre le eran perdonados, pero nunca justificados. Amén. Cristo no había muerto por ellos. Ahora, nos miramos nosotros. ¿Podemos entrar al lugar santo? El escritor de los Hebreos dice que tenía lugar para entrar al lugar santísimo y no hecho de mano. No el que estaba en el tabernáculo de la tierra, sino el que está en el cielo. ¿Qué tan tremenda es la diferencia? ¿No nos alegramos cuando pronunciamos ese nombre Jesús? ¿No tendría que arder todo nuestro ser el solo hecho de pronunciar su nombre? Se dejó hacer pecado y que Dios derramara el juicio sobre el pecado y sobre los pecadores por amor a nosotros para llevarnos a la gloria de Dios. ¿Qué tan tremendo es? No podía mirar ni una sola de las cosas que estaban en el lugar santísimo. Ahora, las cosas que estaban en el lugar santísimo, el arca, que era tan tremendo y tan importante para Israel, ¿a dónde está? ¿Ve? Desapareció el arca. Desapareció todo. ¿A dónde está el templo? ¿A dónde está el candelabro? ¿A dónde está el altar de bronce? ¿La fuente? ¿A dónde están? ¿A dónde están las pieles, las cuerdas, las estacas, la madera? ¿A dónde está? Gloria sea a Dios. El único que entraba al lugar santísimo era Moisés. Cada vez que Dios lo llamaba, entraba. Y no tenía que ofrecer sangre ni nada, semejante a Cristo. Gloria sea a Dios. Amén. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la Escritura dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Ya estamos allá? ¿Qué diría Gersón, Merari, Coá y todos sus hijos, toda su tribu en este momento si pudiera escuchar de nosotros esto? ¿Qué dirían? Sin embargo, el trabajo de ellos fue hasta el final. Nunca abandonaron el trabajo. ¿Qué tanto honor era para ellos servir en el tabernáculo? ¿Qué tanto honor era para ellos servir en el tabernáculo? El solo hecho de llevar las pieles, el otro de las cuerdas, las estacas, de armar, desarmar el tabernáculo y transportarlo. ¿Qué tanto honor era para ellos? ¿Qué tanto honor? Sin embargo, no podían entrar al lugar santo, al lugar santísimo, no podían entrar ninguno. El sumo sacerdote una vez al año. Nosotros entramos, salimos, estamos. Ahora miramos. ¿Qué dice Pablo de nosotros? ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo de Dios? Ellos no podían entrar. Dios entró dentro de nosotros. ¿A dónde está el arca de Dios ahora que es Jesucristo? ¿En qué templo está? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ¿a causa de qué? Acá dice, nos hizo su justicia. Para que fuésemos hechos justicia. Justicia. Jamás dijeron que ellos eran justos. Ellos no dijeron que eran hijos de Dios, hijos de Abraham, dice de Israel. Descendían de Abraham. ¿Nosotros de dónde descendemos? ¿De dónde vino el Espíritu el cual somos nosotros ahora? ¿De dónde vino? Gloria sea su nombre.
Mire qué tremenda la diferencia. Ahora, mire cómo ellos trabajaron y cumplieron. Mire cómo los levitas se consagraron y trabajaron hasta el final. Ahora, ellos llevaban el arca, los sacerdotes en los hombros. No la podían llevar de otra manera. David trató de traerle un carro nuevo y Dios no lo dejó. No lo dejó a él llevar el arca. Dice la Biblia, David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Quiso traer el arca a su manera, no lo dejó Dios. ¿Por qué? Su corazón era conforme al corazón de Dios, pero no era hijo de Dios, ni era justo delante de Dios como lo somos nosotros ahora. De Abraham dice, amigos de Dios. Y de Jacob dice, el Dios de Jacob. Sin embargo, vemos que dice el Dios y Padre, dos cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, cuando lo vio allá María, ve y dile que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Cuándo dijo Dios de Abraham, hijo mío? Bendito sea su nombre. ¿Qué hacía David? Pedía la vida de sus enemigos. ¿Y a cuánto mató? Mirémonos nosotros. ¿Cuál es la misión de nosotros? Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podía David amar a sus enemigos? Por todos los salmos pide la vida de sus enemigos. Sin embargo, Jesús vino y murió por los enemigos. ¿Por qué Dios nos manda a nosotros amar a los enemigos? Porque nosotros fuimos primero enemigos de Él. Y Cristo, por su amor a nosotros, se entregó por nosotros, murió por nosotros, llevó nuestro pecado, llevó nuestro viejo hombre, lo crucificó Dios con Cristo allá en la cruz para que ahora seamos sus hijos. Algo pasó, Dios nos tuvo que perdonar a todos en Cristo Jesús para que podamos ser sus hijos, para que ahora entendamos a los enemigos. Nosotros éramos sus enemigos, hizo eso por nosotros. ¿Podrá ser por aquellos que son nuestros enemigos? ¿No era Pablo enemigo de los cristianos? Ahora miramos, para que fuese mucha justicia de Dios en él. Y miramos y nos detenemos. Cristo está en nosotros. Amén. Nosotros estamos en él. A su vez, estamos sentados en los lugares celestiales con él. A su vez, somos la esposa de Cristo. ¿Qué tan grande es la misión que tenemos que nos fue encargada a nosotros? ¿Por qué no fue confiada esta misión? ¿A quién se le confía? Sino a los que creen que son ¿qué? Justos. Dios no puede actuar con aquellos que no son justos. Cuando Gersón o Jacob alguno oró por uno y se sanó un enfermo, ¿lo mandaron a predicar? A ellos le ordenaron no juntarse con nosotros los gentiles. A nosotros nos mandó a conquistar a todos los gentiles. ¿Con quién se va a alegrar el Señor? ¿Con quién se alegra? Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. ¿Cuándo dijo cuando nacía un israelita, los ángeles hacían fiesta en los cielos? Sin embargo, cuando un pecador se arrepiente, dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos. ¿Qué tan tremendo es el contraste y la diferencia? Entonces nos miramos y nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Tan tremenda capacidad y autoridad nos fue dada al punto que Pablo nos dice,
vosotros sois el cuerpo de Cristo. A su vez, somos templo a donde Él viene a morar. A su vez, ¿qué somos? Miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué tan tremendo es si nos ponemos a mirar? Bueno, cuando miramos el Antiguo Testamento, si lo miramos, ¿a dónde estaba? En cada color de piel que había para cubrir el tabernáculo. Estaba en cada una de las estacas, en cada una de las cuerdas. Estaba en el altar de bronce, en la fuente. Estaba en los panes de la proposición. Estaba en la mesa. Estaba en las tablas que estaban unidas una con la otra. Estaba en las cortinas, en todos lados, en el lugar santísimo, en el lugar santo, en el candelabro. Él es el candelabro, todo figura de un hombre. Ahora nos miramos nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Templo del Espíritu de Dios. Él está morando en nosotros. Nosotros estamos morando en Él. ¿Qué somos? La esposa. Somos sus discípulos. ¿Cuántas cosas somos? Ahora, ¿qué tanto valor le damos a que Cristo fue hecho pecado por nosotros? ¿Cómo Dios no puede mirar sin pecado a nosotros? ¿Qué habrá sentido el Señor cuando Dios lo hizo pecado? ¿Qué habrá sentido? ¿Usted puede llegar a imaginarse? Al que no conoció, por eso Pablo, que tiene la revelación, lo aclara, al que no conoció pecado. Nosotros conocimos pecado, nos libraron de ello. Que volvamos a cometer un acto de pecado, ya a nosotros, ¿cómo nos pone? ¿No nos sentimos mal? ¿Qué sentimos cuando pasa alguna cosa o hacemos algo que es indebido? ¿Qué sentimos? ¿Nos sentimos contentos, alegres? Los que aman al Señor sufren, tienen una experiencia amarga, fea. Ahora, pregúntese de aquel que no conoció, que nunca había tenido la experiencia del pecado, que lo hayan hecho, porque cargarlo y llevarlo es una cosa, pero que lo hayan hecho a él, y encima a causa de eso derramar el juicio sobre el pecado y sobre todos los pecadores, sobre él mismo. Entonces miramos y decimos, ¿qué tan grande es su amor? Si no fue perfeccionado su amor allí por nosotros en la cruz, ¿a dónde fue? Miramos hacia atrás, hacia el pueblo escogido de Dios. Miramos hacia todos ellos. Miramos lo que fueron. Miramos todas las cosas que hicieron. Aún miramos a aquellos que le llaman los héroes de la fe, las cosas que hicieron para Dios. Sin embargo, cuando indagaron las cosas que ellos hablaban para quién era, se dieron cuenta que no eran para ellos. Y la Escritura dice que era para nosotros. Entonces, ¿cuál es el valor que le damos a esto? Él hasta dónde nos llevó en cuanto a una estatura y grado de honor. ¿Cuál es la gloria que no se ve, pero la cual es nuestra ya? ¿Cuál es aquella gloria que dice que cuando Cristo se manifiesta en gloria, nosotros también seremos manifestados con Él? Por ahora es la gloria de la conducta, de la forma de vida, semejante al Señor, que no cualquier hombre lo puede tener si no viene por Jesucristo. Y aún millones y millones que vinieron a Jesucristo nunca la conocieron. ¿Podríamos nosotros amarle de la manera que Él nos ama? ¿No tendría que ser el desespero de nuestro corazón al entender cuál es la posición a la cual nos ha llevado? Mire aquellos que gritan a todos los cuatro vientos que son pecadores, sanidad interior y cuantas otras cosas. Y miren lo que nosotros hablamos. Miremos la posición de uno y de otro. ¿Por qué Dios escogió para esto? ¿Por qué Dios nos hizo entender esta verdad gloriosa de su palabra? Si lo que la tenemos, lo que la conocemos, no le damos el valor que tiene que tener y no nos damos nosotros ese valor para apartarnos de todo lo que no tiene nada que ver con el Señor y vivir esta vida consagrada a Dios. Si los levitas que no conocían absolutamente nada se consagraron a Dios, se separaron de todo lo que era su familia, de todo, no les importó nada. Dice, de quien a su padre y a su madre no conocieron. No tenían escritura, no tenían nada. Bastó que Dios hubiera hablado.
Ahora, ¿quién pagó el precio para que ellos llegaran a trabajar en el tabernáculo de reunión? Si no fue su consagración, ellos tuvieron que hacer algo para ganarse ese lugar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros para ganar el lugar de hijo de Dios? Sin embargo, nunca dijo Dios, mi hijo Aarón. Bendito su nombre. Entonces, mirémonos. Nosotros miramos, hoy está acá la mesa para la Santa Cena. ¿Qué significa preparar esa mesa? Antes cualquiera tocaba los panes, la copa. ¿Podía ir cualquiera y hacerlo? ¿Qué valor tiene para lo que arman la mesa? A veces hay que rogar a algunos para que vengan a hacerlo. ¿Qué valor tiene? ¿Quién se considera que son? Si hubiera todo en el Antiguo Testamento no entraba ni al templo. ¿Qué valor tiene el llevar el mensaje que Dios trajo a la tierra por medio de Jesucristo a un pecador como el que nosotros recibimos? ¿Qué valor tiene? Porque antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ¿quién predicaba? ¿Quién predicaba? ¿Quién tenía el mensaje para hacer que un hombre que era un pecador llegara a ser un hijo de Dios? ¿Se conocía ese mensaje? ¿Lo trajo el Señor Jesús? ¿Nos encomendó a nosotros? El Rey de los cielos, el Creador del universo, confió este mensaje que Él trajo por primera vez a la tierra y lo predicó por primera vez a nosotros ahora. ¿A dónde estábamos nosotros cuando Leví se consagró a Dios? ¿A dónde estábamos? Gloria sea su nombre. ¿A dónde estábamos nosotros cuando los llevaron al tabernáculo después de ser purificados? Lo cual tuvieron que someterse a cosas que eran contra la naturaleza de un hombre y de las costumbres de Israel. ¿A dónde estábamos nosotros? ¿Y si hubiéramos estado ahí en ese tiempo? Y si hubiéramos estado en ese tiempo en que los corazones no tenían remedio y eran malos y a pesar de todas las cosas adoraban dioses ajenos y todo, sin embargo, ¿nosotros qué hicimos? Cuando Cristo vino a nuestra vida, entró en nuestros corazones. Dios nos dio un corazón nuevo. Dios nos dio todo nuevo, una vida nueva. Nos dio una vida donde Cristo manda, gobierna, donde Él quiere mandar y gobernar y donde los cristianos de este tiempo no lo dejan hacer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido el antiguo cuando era una ley, una orden que lo haga y el que no lo hacía moría irremisiblemente? ¿Qué valor le da ahora que Dios puso a Cristo dentro de nosotros para que no nos extraviemos jamás, para que no tengamos ningún dios ajeno? Sin embargo, ¿cuántos dioses tienen los cristianos? Televisor, moda y tantas otras cosas de este mundo. ¿Cuántas diosas tienen con eso, con el celular y tantas otras cosas? Y no le importa, hay un pecador que se pierde cuando sabemos que en el Antiguo Testamento no se habló del infierno. Pero ahora la Escritura habla del infierno y del lago de fuego. Y nosotros sabemos que los hombres que por el cual Cristo murió se van ahí si no conocen el mensaje de salvación. ¿Qué valor tiene la salvación ahora para nosotros? Bendito su nombre. Pensar que a ellos se les dio la orden de no entreverarse ni juntarse con el resto de las naciones. Sin embargo, Dios hizo algo en nosotros por medio de lo cual, si nos ponemos a pensar, no nos podemos contaminar con nada. Y sin ningún temor, Dios, sabiendo que Cristo está dentro de nosotros, nos envía a medio de ellos para que ellos se conviertan a nosotros. En el Antiguo Testamento no lo dejaban juntar, ¿para qué? Porque lo iban a hacer adorar a dioses ajenos y todo, y así lo hicieron.
Así lo hicieron. Así pasó con Salomón, que al final de su día sobre la tierra, ¿no es cierto?, que contrajo matrimonio con hija de reyes de otras naciones y lo hicieron adorar dioses ajenos, se inclinó a ellos. Así pasó en los campos de Moab, cuando Balán le aconsejó a Bará hacer lo que hizo, mandar las mujeres que hicieron, lo hicieron adorar dioses ajenos. Ahora Dios metió a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, la vida nueva que tenemos y la que está delante de Dios. ¿A qué otro Dios va a adorar si no es a Dios? Justamente puso todo para que le adoremos en espíritu y en verdad. Cristo murió, Cristo fue hecho pecado, Cristo nos cargó, Dios nos cargó en Él. Él murió para que nosotros hoy, ¿cómo nos mira a Dios? Como su justicia andando en la tierra, su justicia hablando en la tierra, su justicia manifestada a cada uno de nosotros en la tierra. ¿Cuándo vamos a entender esta verdad gloriosa y nos vamos a gozar y alegrar delante de Dios? Que tantas adversidades vienen por día a causa de esto, pero pueden empañar la justicia, pueden hacer que Dios quite su justicia de nosotros. Lo que ya hemos sido hechos en Cristo, ¿podrá quitarnos a alguien? Porque podemos entrar, tenemos entrada y salida al lugar santo, al lugar santísimo, a donde queramos entrar. Bendito sea su nombre. ¿Qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos decir si Cristo está dentro de nosotros? El que tiene un nombre que sobre todo nombre, que traspasó los cielos, que está sentado a la diestra de Dios. El universo, el que creó el universo, el que creó y lo sostiene con la palabra de su poder, está dentro de nosotros. Una dirección perfecta para que nunca más Dios. Hola. Dios no tiene temor de que nosotros nos extraviemos. Los que somos sinceros, los que amamos al Señor y los que entendemos estas cosas, ¿cómo vamos a extraviarnos? Se tiene que extraviar Cristo, que es el que está dentro de nosotros para dirigirnos. Él se tiene que extraviar para que nos extraviemos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos mira más en el hombre viejo, no existe para Él, lo crucificó con Cristo. ¿No ve que Cristo pagó ese precio? Está crucificado. ¿Quién se considera? Así consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivo en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Todo esto Dios compró. Los dos juicios lo recibió el Señor. Miramos hacia el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaría si nosotros nos presentáramos en este momento en la vida del Antiguo Testamento? ¿Qué dirían los sacerdotes? ¿Qué dirían ellos? Gloria a su nombre. ¿No ve que cuando Jesús perdonó pecado, dijo, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar pecado. ¿Por qué? Porque a ellos nunca se les había dado esa autoridad. Sí, eran malos todos. Para Dios, ¿qué somos nosotros entonces? Acá dice, su justicia. ¿Cómo nos mira? Como su justicia. Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cómo no va a confiarnos las misiones? ¿La confió en Cristo? ¿Falló Cristo? ¿No consumó todo en la cruz? Ahora la misión es encargada a nosotros. ¿Podemos fallar? ¿Cómo nos mirará Dios? ¿No vamos a entender para apartarnos de una vez y para siempre de todo lo que no tiene nada que ver con Dios? ¿No vamos a consagrar de una vez y para siempre nuestra vida al Señor? ¿No vamos a conocer el valor que tiene un perdido para el Señor? ¿No vamos a sentir lo que Él siente? ¿No va a haber nunca en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Nunca vamos a llegar a hablar todo una misma cosa, como dice la Escritura? ¿No vamos a llegar nunca a la unidad del Espíritu? ¿No vamos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? ¿No vamos a ser llenos de la plenitud de Dios? ¿Nunca vamos a alcanzar esto cuando fuimos traídos para esto? ¿Qué vamos a esperar? No sabe discernir la iglesia cuando se habla de que la higuera reverdeció. Sin embargo, Jesús maldijo una higuera y la higuera se secó. Pero acá vemos que la higuera ya reverdeció. Como dando a entender, se secó la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Pero vino el tiempo
en que reverdeció. Él mismo había dicho, de la higuera aprendí. Y la higuera ya reverdeció. ¿Y qué hay de nosotros? No miramos nada, no unimos nada. ¿Cómo vamos a conocer las maravillas de Dios si no entendemos las cosas que suceden, las que sucedieron? ¿Por qué sucedieron? ¿Son inútiles todas las cosas que pasó en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿para qué la tenemos escrita? Gloria sea su nombre. Al que no conoció pecado, no conoció pecado. Y nosotros lo sabemos. Lo hizo pecado. ¿Qué tan horrible habrá sido? Cuando nosotros lleguemos a la estatura que tenemos que llegar espiritualmente, vamos a poder entender esas cosas. Cuando se desarrolla el hombre espiritual que no sabe lo que es el pecado. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué valor le vamos a dar a esto? Al pronunciar tu nombre, cantábamos. No va a arder nada en nosotros al pronunciar el nombre de aquel que se dejó, que lo hicieron pecado y encima recibió el juicio contra el pecado y también contra los pecadores, para que hoy nosotros seamos justicia de Dios en él y nadie ni siquiera lo hable ni piense en ello y ni le dé el más mínimo valor que tiene ser justicia de Dios. Está escrito en la antigüedad, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Habiendo sido libertado del pecado y hecho siervos de la justicia, para que seamos justicia de Dios en él, para que la justicia de la ley se manifestase en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, hijos de Dios. ¿Qué tan tremendo es? ¿Tenemos temor al juicio? ¿Tenemos temor a la muerte? ¿A quién tememos si somos justicia de Dios? ¿A quién podemos temer? ¿Qué significa ser hecho justicia de Dios? ¿No hemos de manifestar lo que somos? ¿Cómo vamos a manifestar otra cosa y no lo que somos? Jesús no pudo manifestar otra cosa, sino manifestó lo que era. ¿Quiénes somos entonces ahora? Acepta a Jesucristo. Acepta a Jesucristo y se van y lo dejan. Mira lo que estamos hablando. No se trata de aceptar a Jesucristo. Se trata de hacerle que crea en Jesucristo, que murió en la cruz para su salvación, que crea que hay una salvación por causa de una condenación. No habría salvación si no existiera la condenación, pero Jesucristo vino a salvar a los hombres porque existe la condenación. Entonces el hombre debe huir primero de la condenación, creyendo en Jesucristo, quien pagó su deuda y murió por él. Y después hay que llevarlo a morir y a nacer de nuevo. Y de ahí a instruirlo en todas las doctrinas que lo lleva a ser después semejante a Cristo Jesús. Nos dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Esta obligación es de todo. Muchos piensan que es una obligación del pastor, es de todo. Lo dijo, pastores, hagan discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Y hacer discípulos en todas las naciones. Ahora, el que no se convirtió en un discípulo, ¿cómo lo hace? Si no conoce el valor de lo que él costó, tampoco conoce el valor de lo que es. Y echa mano
de las cosas que lo degradan en vez de echar mano de las cosas que lo exaltan. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Quién lo compró? ¿Quién logró esto en la cruz para nosotros? ¿Dios lo aceptó? Sí que lo aceptó. ¿Cómo sabemos? Porque lo levantó de los muertos. Y Pablo nos dice a nosotros, sé imitadores de Dios, como hijos amados, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. Escogido, hijo, santo, amado, justicia de Dios. Manifestar la justicia de la ley, manifestar la justicia de Dios. Dios ahora está tranquilo, ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está en la tierra por primera vez? La justicia de Dios está. Los hombres que son justicia de Dios, ¿cuál es su obligación si no extender su reino? ¿No entendemos el valor del reino que tenemos? ¿No sabemos nosotros que el único reino que en este momento existe en la tierra y que es el único reino que es útil para todos los hombres? ¿No quisiéramos nosotros que todos los hombres entraran a pertenecer a este reino de amor? A este reino de amor, de justicia, de paz, de bondad que ha preparado nuestro Dios y el cual nuestro Señor Jesucristo es el Rey. No vamos a desesperarnos para que entren todos a pertenecer a este reino. Fuera de este reino espera la muerte eterna, la condenación eterna, el sufrimiento, el dolor, la degradación de los hombres. En este reino solamente existe la exaltación a todo aquel que pertenece a él. Si somos la manifestación de su justicia, la manifestación de la ley, la expresión de la ley, Dios nos ha confiado todo esto. ¿Qué somos nosotros? Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos todos los que estamos aquí o todo aquel que de una u otra manera escuche este mensaje? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo será nuestra consagración a Él? ¿Qué pensaremos? ¿Qué vamos a dejar que se ponga entre nosotros y el Señor? ¿No ve que es el único reino de amor, de paz, de gozo y de abundancia que está en la tierra y Dios quiere que se llene? Quiere formar un solo reino. ¡Aleluya! Y a nosotros nos ha encomendado la tarea de extenderlo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que en todas las naciones Él encontrará ciudadanos para su reino. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos el mensaje que como nosotros a otros también lo podemos hacer semejante a Cristo y alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la verdad de Dios, el mensaje del Evangelio bendito que Dios dio por medio de nuestro Señor Jesucristo y que le fue revelado al apóstol Pablo, que el hombre que cree en Cristo ha sido justificado por Dios, que el hombre que ha nacido de nuevo ha sido justificado por Dios y está sentado con Cristo en los lugares celestiales y Dios lo exalta semejante a su Hijo Jesucristo con él. Y nos trae la luz y la revelación que para esto nos tuvo escondido a través del tiempo y las edades. ¿Qué vamos a hacer, ciudadanos del reino eterno? ¿Qué vamos a hacer ahora? Gloria sea su nombre. ¿Vamos a jugar a la religión? ¿Quién dispondrá su corazón al Señor? ¿Quién querrá consagrarse con toda su fuerza, su alma y su corazón al Señor? ¿Quién querrá amar a su Rey más que a todas las cosas? ¿Quién querrá deleitarse en su presencia delante de Él, sabiendo que Él pagó un precio tan grande para que nosotros seamos llamados justicia de Dios en Él? Abrazo juntaría la quita saba. Aleluya, aleluya. En el Antiguo Testamento se lee
plantío de Jehová, plantío, algo que se plantó en el Nuevo Testamento, se debe de nosotros, hijos de Dios, engendrados por Dios. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. ¿Qué harán los que son justicia de Dios en esta tierra? ¿Qué harán los que conocen que son justicia de Dios? Dos juicios recibió Cristo para que nosotros pudiéramos alcanzarlo. Abrazo, Manaíta Saba. Cuánto desprecio hay, cuánto menosprecio a las cosas que Él nos ha encomendado. Cuánto desprecio, cuánto menosprecio. Aún ya ni el armar la mesa tiene el valor para cuánto, que hay que rogarle para que lo hagan y así tantas otras cosas. Como si Dios no nos hubiera encomendado todas estas tareas a nosotros. Y sobre todo el amarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros. ¿Quién hay que no se haya desviado por una u otra causa y que esté afuera y que no esté en medio del pueblo? Pero Dios no pagó ya Cristo el precio. Pagó el precio por todos los hombres, aun por lo que nunca van a creer. ¿Qué tan grande es la manifestación de amor? Y sabiendo nosotros que en todas las naciones habrá discípulos para el Señor, sabiendo que en todas las naciones habrá escogido para Él, y sabiendo el mensaje que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los que tienen la luz del conocimiento de todas estas cosas tan gloriosas que a mente de hombre alguno no puede llegar ni siquiera a imaginar el valor que tiene? Ya está logrado, ya ha sido dado. La marcha de Israel en el desierto. ¡Qué tremendo espectáculo! Sin embargo, dice la Escritura que a Dios le ha placido salvar a los gentiles por la locura de la predicación. ¿Cómo mira Dios a alguien que predica? ¿Cómo lo mira? ¡Aleluya! Para el mundo como un loco. ¿Y qué es para Dios? ¿Y qué es para Dios? Los locos que manifiestan la justicia de Dios, el amor de Dios, y que traen al mundo el conocimiento de que existe este reino. ¿Cuántas cosas tenemos que manifestar? ¿Qué haremos? Sin embargo, veo tantos que quieren ser como algún varón del Antiguo Testamento. Yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Josué. ¿Sabe cómo José quisiera estar en la tierra ahora y decir quiero ser como Cristo? A pesar que lo vio Juan y dijo que era el amigo. ¿Y nosotros? ¿Cuántos del Antiguo Testamento quisieran ser uno de nosotros? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Tú escondiste estas cosas de los grandes y entendidos. Tu palabra los dice, pero se las revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Sino los que murieron y nacieron de nuevo. Henos aquí, en este día. Mi ruego es que la gracia de tu Espíritu Santo sea sobremanera abundante sobre todo lo que estamos aquí y que la luz de la revelación de tu palabra traiga al conocimiento de lo que hemos oído, esta verdad gloriosa, para poder entender la magnitud del caudal inagotable de las riquezas en gloria que son nuestras y que tú por medio de Jesucristo nos has dado. Cristo, tú te entregaste y moriste por nosotros. Vamos a festejar ese día que tú hiciste estas cosas hoy.
Oh, mi Señor, qué tan tremendo momento, qué tan tremendo para nosotros hoy es el momento. Tú recibiste 2 juicios y todo fue por nosotros, por venir a traer este mensaje, esta palabra y abrir los ojos a los hombres y mostrar que podíamos ser como tú, y a causa de haber llevado todos nuestros pecados y que Dios mismo te hizo pecado. Oh Señor, gracias que esta misión fue encomendada a ti. Gracias. Gracias por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por no haberte bajado nunca de la cruz. Gracias por no haberte bajado de la cruz. Gracias. Gracias por haberte mantenido firme ahí. Hoy nosotros somos lo que somos. Gracias que tú te mantuviste firmes ahí. ¡Aleluya! Bendito tu nombre. Al que no conoció pecado, por nosotros, por nosotros, por nosotros, lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él.